De la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, como siempre un gusto saludarle, recibirle aquí en la mesa de trabajo. Pues Hugo, déjame iniciar por un acto de justicia, un acto en el que tengo un deber que cumplir, con un poco de tardanza, pero sí quiero rendirle homenaje a un gran tabasqueño, a un gran ser humano, a un gran mexicano, un gran profesional, a un gran padre de familia, Ramiro Guerrero. Desafortunadamente sucedió ya hace algunas semanas, pero Ramiro fue un hombre que se entregó con una enorme generosidad a servir a la gente de tercera edad. Yo lo vi con total desinterés y servir como médico, como ser humano, forma muy solidaria. Fuimos compañeros de partido, en un tiempo militó en el Partido Acción Nacional, fuimos compañeros candidatos y pude constatar su gran calidad, su familia. Entonces yo sí creo que en Tabasco tenemos que rendir homenaje a quienes han cumplido un deber. Ramiro cumplió un deber. Un gran tabasqueño, Joaquín Demetrio Casasus, pronunció oraciones fúnebres, tal vez uno de los más grandes oradores en este difícil aspecto de la oratoria, la oración fúnebre. Y una de las cosas que dice es: hay que hablar de nuestros muertos, hablar en la familia, hablar en la sociedad, rendir homenaje, porque de esa manera siguen siendo ejemplo. Y Ramiro Guerrero es un ejemplo, es un hombre que hay que imitar, fue solidario, fue partícipe de una gran empresa, de una gran hazaña de servir a los tabasqueños y a los mexicanos de la tercera edad. Entonces sí quiero dejar constancia, repito, un poco tarde, pido disculpas, pero es algo que estaba en mi conciencia y en mi deber poder cumplirlo. Que lo recordamos muchos años en el INSEN, era en aquella época. Sí, ¿no? Claro, en forma honorífica, en forma gratuita. Él me platicó y cómo atendió a sus viejitos, a nosotros, nos atendió, nos cuidó. Yo tuve el ejemplo de ver cómo quiso a mi madre y cómo atendió a mi madre. Entonces tengo una enorme gratitud. Y te digo, Hugo, la del ser humano. De ahí quisiera yo referirme, porque sigo registrando mis experiencias en la campaña política. Yo te diría, Hugo, que hay un tema que deberíamos de reflexionar los tabasqueños, nuestra cultura política. La cultura política del tabasqueño es muy endeble. Esto es duro decirlo. Es hasta antipolítico. Pero yo una de las cosas que sufría mucho es cómo te interrumpen. Los tabasqueños nos interrumpimos. Yo decía una frase, un poco en broma, un poco en serio, una discusión entre tabasqueños: el que respira pierde, porque nos arrebatamos la palabra. Ya no lo voy a interrumpir, ¿eh? Sí. No. Hay una interrupción prudente, sensata, para focalizar un tema. Pero hay la interrupción grosera, grotesca. En el mitin, por ejemplo, yo a veces perdía el control y decía: déjenme hablar, porque la gente interrumpe sin escuchar. No nos escuchamos unos a los otros. Otra cosa es que les hablamos a la gente, y yo, por ejemplo, cuando intervenía me decían: licenciado, usted es muy alto, bájese. O sea, su intervención está muy académica. Yo creo que el hablarle a los seres humanos, a los ciudadanos, como si no pensaran, es un grave error. O sea, diles lo mismo, cosas ya sabidas, cosas digeridas, porque de lo contrario te vas a distanciar. No, tenemos que pensar y reflexionar juntos. Y podré mencionar muchísimas otras cuestiones para insistir en algo que me parece que es muy importante: las virtudes cotidianas. Ya yo, después de este recorrido, después de esta amarga experiencia, yo te diría que sin virtudes cotidianas los pueblos no se esmeran en superarse. Las virtudes en nuestra pequeña sociedad, la empatía, por ejemplo. La empatía es un término nuevo, no deriva de simpatía. Es algo que surgió de un término alemán
y que casi aparece hasta finales del siglo XIX. A principios del siglo XX lo empiezan a utilizar en psicología, porque dicen que la empatía es el medio en que te integras a la vida de los otros, porque ya formas parte, tendiste un lazo de solidaridad. En Tabasco tenemos una carencia de empatía, de sentir los problemas ajenos. Un problema, por ejemplo, que yo registré en todas las comunidades y que me gustaría insistir y que las autoridades escucharan, es el problema de la electricidad. Hoy en día sin electricidad es terrible. Si se te va la luz en tu casa, empiezas a sufrir. O sea, no tan solo por el clima, por la falta de internet, por la falta de medios de comunicación. O sea, la electricidad es indispensable. Y como aquí hubo un movimiento de resistencia civil y sabemos quién fue el responsable de haberlo creado, que mal llamado Movimiento de Resistencia Civil, pues entonces resulta que el voltaje que se está metiendo al sistema se diluye, no hay control, porque muchos usuarios están colgados, no tienen un registro y por lo tanto fallan los transformadores. No soy un experto en electricidad, pero esto que es tan elemental es lo que se está dando en Tabasco. Entonces, en muchísimas comunidades se nos va la luz, el transformador se descompone, está tronado el transformador. Entonces, yo siento que no está resuelto con el borrón y cuenta nueva o no se incorporaron los usuarios, pero ese problema yo lo anoto como uno de los problemas más serios, más graves. Y aquí le voy a interrumpir. Está sugiriendo algo, y se lo pongo así más despicadito como decimos en el argot, está sugiriendo una inspección de los transformadores, a ver quién sí ha estado de alta y quién no, o lo entendí yo así. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. No se puede decir que esto es gratuito y que la gente siga sin pagar, porque le vamos a dejar un enorme problema a nuestros hijos. Sería una medida antipopular por todos lados. No, es que lo popular fue haber dicho no pagas. Pero ahí tienes las consecuencias. Ahí tienes las consecuencias de políticas populistas que se hacen en un afán de protesta, porque el mismo señor presidente hoy hablaba de que era una presión electoral que derivó en un grave problema social. Pero era una protesta electoral. Ahí tienes una desviación de un problema derivado hacia un servicio público y hacia una convocatoria de no cumplir un deber que en sí constituye un delito y que hoy es el problema tal vez número 1 en Tabasco y que va a agravarse paulatinamente. Esto lo vengo diciendo desde hace muchos años. Muchos me criticaron, muchos panistas me decían, oye, Juan José, tu posición ahí, estás tocando un terreno delicado. O sea, del mismo partido. Sí, de mi mismo partido yo escuché voces que me decían, oye, ve cómo llegan los recibos, hay que formar, hay que sumarse a la resistencia civil. No, yo siento que no podemos continuar ni en el movimiento de resistencia civil ni en el borrón y cuenta nueva. Aquí tenemos que asumir un compromiso conjunto. Usuarios, autoridades, la Comisión Federal de Electricidad, porque, repito, le vamos a dejar a nuestros hijos un Tabasco a oscuras. Este no es un problema nuevo, usted lo acaba de decir. No. Es un problema que poco advertido. Mira, no es poco advertido, no, yo creo que está advertido desde hace muchos años, se dejó acumular. Porque Pero yo me refiero a los que están colgados sin darse de alta ahora que ya se resolvió esto. O se dan de alta, pero no registran como usuarios porque no pagan. Ahí es de voluntad. Es un problema complejo, que acumuló una deuda de más de 10,000 millones de pesos. Inclusive hay el diálogo, yo aquí lo denuncié, su oportunidad de Andrés Manuel con Gas Caneri siendo director de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se hace un pacto, en donde Gas Caneri se compromete a no cortar el servicio y Andrés Manuel se compromete a no atacar al presidente Zedillo. Eso sucedió en el 96, 97, y derivó de la elección del 94, y fue por un asunto electoral. Todos esos son hechos. Yo estoy relatando hechos. Que no se me culpe, que no se me señale de que estoy inquietando o que estoy en plan de insubordinación. No. Estoy relatando hechos. Tabasco tiene un serio problema en materia de electricidad. Ahí está. Y eso fue lo que yo detecté. Yo trato de cumplir con los ciudadanos que me plantearon este problema y lo ventilo a través de este
programa, que mucho agradezco, porque se va a complicar cada vez más. Y repito, minutos que se vaya la electricidad es un problema. Y que entiendo aquí, quienes le comentaron eso son gente que está regularizada. No podría ser los que no. En muchos casos, hay de todo. Pero yo llegaba a la comunidad, se va la luz. Y cada vez tenemos mayores interrupciones. Y repito, si ahorita tienes la educación a distancia, vía internet, y se te va la luz, pues se va el internet. Entonces, te quedas incomunicado. Y el clima, estamos ya en un periodo de horario de verano, con un calor tremendo. Entonces, aquí necesitamos claridad, necesitamos hacer un esfuerzo todos. Y los tabasqueños tienen que entender que no puede ser un servicio gratuito. Porque muchas gentes dicen, es que el presidente nos dijo que no pagáramos y ahora no pagamos. Ese es un argumento que hay en muchas comunidades. Vean el problema que se genera. Bien lo decía Carlos Madrazo, es una frase que ya dije en algún programa. En Tabasco es fácil prender hogueras, lo difícil es apagarlas. Y esta es esa hoguera prendida. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de un término que también es nuevo. Ya hablé de empatía, ahora hablaría yo de resiliencia, capacidad de resistir, capacidad de enfrentar la adversidad, pero también capacidad de que un momento crítico se pueda convertir en una oportunidad, como decían los chinos. Este es un término también no de reciente cuño, porque ya es un término que viene del francés, pero remite a eso. Lo utilizan también los psicólogos. O sea, que no nos deprimamos, que no venga una condición de sentirnos derrotados, porque estamos hablando de la amenaza del coronavirus, estamos hablando de que eso puede repercutir para que no haya recuperación económica, y estamos hablando de algo muy grave. El encono continúa porque no superamos la obsesión de lo electoral. Lo electoral, Hugo, deben ser eventos que trasciendan y que nos permitan identificarnos de nuevo. A un mes de la elección traemos serios reclamos, están emergiendo cosas muy preocupantes, pero ahí vamos en otro proceso que nos va a envenenar. Si se castiga a los culpables, una pregunta absurda, ambigua, que no tiene por qué hacerse al ciudadano. ¿Se refiere a los expresidentes? Los delitos se investigan, pero además, no tan solo a los expresidentes, porque la pregunta está abierta. Y ahí está ya también la línea 12, y ahí también la responsabilidad de Hugo López-Gatell en el mal manejo del coronavirus, porque la pregunta es, ¿está usted de acuerdo que se investiguen cuestiones del pasado que dañan a la comunidad y se finquen responsabilidades a los culpables? Palabras más, palabras menos. Esta es la pregunta que la Suprema Corte aprobó. Y el año próximo vamos a la revocación de mandato. Me parece que eso es condenar al pueblo de México a un tormento, que es el permanente confrontación y la cuestión electoral. La cuestión electoral debe ser un evento y de una vez que salen electas las autoridades, vamos para adelante, como lo vivió Tabasco por muchos años. Entonces yo creo que sí vale la pena, Hugo, ver y reflexionar. Por eso hablo de estos tres términos: empatía, resiliencia y reconciliación. Para vencer el encono, para superar y que encontremos el rumbo. Porque yo sí veo que las cosas están difíciles. Perdón que sea un aguafiesta permanente, crónico, pero desafortunadamente yo creo que más vale advertir a tiempo y no lamentarnos después. De todo este asunto de Silvano Aureoles, ¿qué debió haber hecho el presidente ahora que le fue a entregar las pruebas que dice él tener? Ventilarlo, recibirlo. Eso a mí me sorprende, porque también fue lo que le dijo a Javier Sicilia cuando venía la caminata, cuando querían verle el asunto de la familia Levarón y de otros asuntos. Estoy cuidando la investidura. Yo discrepo con el señor presidente y que me disculpen, y lo he hecho siempre, pero una de las cosas que él se refugia o es un pretexto de cuidar la investidura, pero el primero que no la cuida es él. Porque él agrede, insulta, ofende, señala. Bueno, pues entonces es una vieja frase, el que se lleva se aguanta. Debió haber ventilado. Silvano Aureoles trae planteamientos muy serios, pero no tan solo Silvano Aureoles. Ahí está Héctor de Mauleón,
que es un hombre muy profesional, que está señalando cosas muy graves. Y está también Eduardo Guerrero, y está también Alejandro Jope. Todos estos son expertos en seguridad. Ya México tiene una serie de especialistas en seguridad que están hablando de que se requiere un golpe de timón, porque no hubo un cambio de rumbo. Se está siguiendo una estrategia equivocada de los sexenios anteriores con un agregado más: abrazos y no balazos. O sea, sí hay indicadores claros de que el señor presidente tendió un puente con el delito. Se portaron bien, dijo en el proceso electoral. No, no es cierto, no se portaron bien. Se inmiscuyeron gravemente en muchos estados. ¿Y qué se puede esperar de la Corte, de la autoridad judicial también, que conozca estas pruebas? Pues mira, ahorita va hacia la Organización de Estados Americanos. Ya va a un órgano internacional, porque eso ya está reflejando un problema grave: la falta de credibilidad de las autoridades judiciales mexicanas. En la medida en que las situaciones se judicializan, en la medida en que la política no resuelve sus asuntos a través de los órganos adecuados y se tiene que acudir al Poder Judicial o a órganos internacionales, eso está manifestando una grave crisis. El proceso electoral en San Luis Potosí, en Michoacán y en Campeche tiene serios cuestionamientos que el presidente debe enfocar, y desgraciadamente el fiscal, porque aquí es el asunto del fiscal, no es tanto del Instituto Nacional Electoral. Es el fiscal, que lo preside José Agustín Ortiz Pinchetti, y que fue designado por el presidente, y Gers Manero, que fue designado por el presidente, porque no es cierto que esa fiscalía sea independiente. Es un empleado, es un subordinado del presidente López Obrador. O por lo menos es pública la afinidad, ¿no? Evidentemente. Es más, el presidente da declaraciones de asuntos delicados que deberían de ser simplemente del conocimiento de la fiscalía, y lo informa el señor presidente. O sea, es evidente que hay una dependencia. Y en el caso de Ortiz Pinchetti, desde luego que sí, ha sido su colaborador toda la vida. Yo tuve amistad con José Agustín Ortiz Pinchetti. Él fue partidario de Carlos Madrazo. Es un hombre ya de muy avanzada edad, pero está negando que no hubo delitos, que todo transcurrió. Hemos convertido el derecho electoral en un derecho privado. ¿Necesita quejarse alguien para que se investigue? No, los delitos electorales son de derecho público, son de oficio. O sea, ahorita debe estar volcada la Fiscalía Especial de Delitos Electorales investigando todas estas denuncias, y no lo está haciendo. Licenciado Rodríguez Prats, el tiempo vuela, ya son las 2:19. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Dios mediante, el próximo lunes. Ya me cansa venir caminando desde casa, el sol está fuerte, pero vale la pena saludarte, vale la pena verte risueño con todo y las noticias tan duras que transmites, y estamos emplazados en algún compromiso personal. Estamos emplazados. Vamos a la pausa, regresamos con ustedes, ya son las 2:19. Gracias a las obras de pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones